Hola, hola televidentes de nuestro canal Apacivo, el Canal 4, bienvenidos a un nuevo episodio de Derecho y Bienestar. El día de hoy con una invitada especial como cada 8 días, la doctora Luz Dora Estrada Giraldo, abogada y especialista en Derecho de Familia y Derecho Administrativo. Actualmente tiene el cargo de comisaria de familia del municipio de Hispania. Luz Dora, un placer tenerte en este escenario. Bienvenida. Muchas gracias, Lina, por la invitación que me hacen. Gracias a los televidentes que acompañan este programa día a día. Creo, y por los que he visto, las notas que he visto, es un programa muy especial y muy importante que llega a cada uno de los lugares de la comunidad, no solamente de Ciudad Bolívar, sino que llega a toda la región. Claro que sí, Luz Dora, esa es la idea, de que estos programas sean lo más enriquecedores personal y profesionalmente hablando, porque la idea también es que hayan personas muy contextualizadas en los temas que queremos hablar, como por ejemplo tú. Bueno, hoy tenemos un tema que yo siento que es bastante neurálgico, Dora, no sé, de pronto tú a nivel personal que puedes percibir, y es el tema de la custodia de menores. La primera pregunta que tengo para hacerle: ¿son más irresponsables los hombres o las mujeres? Lina, una pregunta muy difícil, ¿cierto? Porque no queremos herir susceptibilidades, sí, claro, acá en este programa. Pero desafortunadamente dentro de la experiencia... Y las estadísticas. Y las estadísticas, y dentro de la experiencia, porque llevo aproximadamente 10 o 11 años en este cargo de comisaría de familia, y puede uno percibir que hay un nivel entre hombres y mujeres. ¿Frente a qué? Los hombres, pues es muy marcado el tema de no cumplir con sus obligaciones alimentarias, ¿cierto? No acompañar a sus hijos en ese proceso de crianza, o sea, se configura una situación de abandono tanto física como emocional en los niños, pero también vemos mamás muy protectoras y muy responsables de sus hijos, pero también hay otras que se desligan de sus responsabilidades y delegan, digamos, a terceros cuidadores como abuelas, tías, ¿cierto? No se empoderan o no ejercen ese ejercicio de maternidad como debe ser con nuestros hijos. Cuando uno le hace lectura a la ley de infancia, ¿me recuerdas el número de la ley? La ley 1098. Okay. Y uno hace como esa conversión respecto al artículo 42 de la Constitución Política del Principio Fundamental Constitucional del artículo 5, uno casi que alcanza a evidenciar que el Estado está entregando ciertas obligaciones sobre la progenitura responsable. Cuando estamos hablando del tema de custodia, el tema de patria potestad, que quiero comenzar pues como con esa aclaración frente a los televidentes: ¿qué es custodia y qué es patria potestad? Bueno, Lina, ahí es muy importante aclarar esos dos conceptos, porque si bien, digamos, tienden a tener similitudes, tienen una diferencia muy grande, ¿cierto? Porque la patria potestad es el derecho que la ley le otorga a ambos padres, a los dos, estoy hablando tanto mamá como papá, ¿cierto? Frente a unos derechos con sus hijos. Esos derechos se traducen en qué principalmente: en la administración de los bienes, en la representación legal que deben de tener con sus hijos, mientras que la custodia, esa custodia es un derecho que ejerce generalmente uno de los progenitores frente al cuidado permanente de sus hijos, ¿cierto? Porque el otro padre que no ostenta esa custodia ejerce un derecho que es un régimen de visitas, y cuando tiene ese derecho de visitas, pues obviamente tiene ese deber de custodiar y cuidar a su hijo en el tiempo que pernote con él. Dora, cuando ese tipo de situaciones se presentan, como el tema de la custodia compartida, emocionalmente, ¿qué tanto afecta a los menores? Bueno, Lina, desde la experiencia profesional y desde la función que desempeño, no comparto mucho el tema de la custodia compartida, porque eso es exponer a los hijos, porque eso ¿qué significa? Que entonces el hijo va a pernotar 2 meses consecutivos con mamá, otros 2 meses con papá, lo que generaría una inestabilidad emocional, ¿cierto? Y habitacional para el niño. Entonces, generalmente es importante que haya un régimen de visitas amplio, donde ese padre que no ostente la custodia se comprometa a cumplir, digamos, sea de manera quincenal, cada 8 días, o que comparta todo el tiempo de vacaciones con su padre. Es muy importante en el ejercicio de custodia que tiene uno de los padres un deber, y que generalmente es muy desconocido, ya sea por la mamá o el padre que ejerce ese derecho, que no permiten el contacto con sus hijos, sabiendo que es un deber y una responsabilidad que se tiene. Yo como mamá, y sí tengo el cuidado de mis
hijos permanentemente, debo garantizar al otro que haya un contacto, que sí se dé el régimen de visitas, como el padre que no ostenta la custodia sino un régimen de visitas tiene el deber de cumplir con sus obligaciones alimentarias. Y sabes que ahora que yo veo que ese tema, cuando hay esas controversias y esos conflictos, precisamente en lo que tú decías, tiene que ver mucho con aspectos personales, de cómo se termina la relación, de cómo se termina el matrimonio, de cómo se termina la unión marital de hecho. Entonces, finalmente, quienes llevan el pato, como decimos coloquialmente, siempre van a ser los niños, las niñas o adolescentes. Dora, ¿cuáles son las causales, legalmente hablando, para perder la custodia de un menor? Para perder una custodia, generalmente se debe adelantar un proceso de verificación de derechos. Para nosotros, digamos, como autoridades administrativas, determinar si hay una amenaza o una vulneración de derechos. ¿Qué se podría verificar ahí? Si, digamos, hay un ambiente sano, por ejemplo, si el niño está en un ambiente donde hay situaciones de violencia en el contexto familiar, violencia verbal, física, psicológica, inmediatamente hay que tomar unas medidas de protección a favor de ese niño. Si hay una situación de abandono o una situación de abuso sexual, también podría ser una causal de pérdida de esa custodia. ¿Y cuáles son las causales para perder la patria potestad? Como lo decía al inicio, la patria potestad es un derecho que ejerce ambos progenitores en la administración de los bienes de los hijos cuando estos, digamos, reciben una donación, una herencia o la representación legal. Generalmente se da cuando, digamos, una suspensión, cuando el padre que tiene ese derecho a administrar los bienes de su hijo no lo está haciendo de manera correcta y eso puede llevar a una suspensión. O hay una privación cuando ese padre no cumple con sus obligaciones alimentarias, es un padre maltratador, es un padre que es totalmente negligente, se puede adelantar el trámite judicial y privarlo de ese derecho que tiene. ¿Qué hacemos con los padres o las madres alcohólicas, drogadictos? ¿Eso es una pérdida de patria potestad o yo podría adelantar la pérdida de patria potestad en ocasión de un padre o de una madre alcohólica, drogadicta o pérdida de custodia? Porque lo que pasa es que yo veo que la mayoría de las custodias las terminan adquiriendo las abuelas, porque encontramos que en ocasiones ni el papá ni la mamá son aptos. Entonces, ¿dónde o en qué lugar, jurídicamente hablando, queda ese papá o esa mamá que tiene algún vicio? Con estos padres que tienen esas dificultades de consumo de sustancias psicoactivas, alcoholismo, si, digamos, toda esa situación emerge en situaciones de riesgo que ponen en riesgo tanto física como emocionalmente al niño, pues hay que hacer un retiro inmediato de ese medio familiar. ¿Cierto? Con esos padres, digamos, dependiendo si han incurrido en la comisión de un delito, pues habría que denunciarlos, poner en conocimiento de la autoridad competente, digamos, el delito en que hayan incurrido, y los niños hay que garantizarles el derecho principalmente a tener una familia. Por eso siempre se busca la red familiar de apoyo más cercana, en este caso tíos, los abuelos, ¿cierto? Ya sea por línea paterna o línea materna, que puedan garantizar un ambiente protector para el niño. ¿Qué pasa? Generalmente a estos abuelos, digamos que al abuelo se le entregue la custodia, no adelantan, digamos, ese proceso para que se le prive de la patria potestad, porque es un proceso judicial que se tiene que adelantar a través de demanda, presentarse al juzgado, porque solamente un juez tiene esa competencia de determinar si la suspende o priva definitivamente de ese derecho. Mientras que la custodia sí es un proceso administrativo que se adelanta en la comisaría de familia. Inicialmente se cita pues como a una conciliación para que, digamos, ese padre sea consciente de que su ejercicio no es el mejor frente a la custodia y otorgue voluntariamente ese derecho, digamos, ya sea por línea paterna o materna, a uno de los familiares más cercanos del niño, o si no, ya la competencia la tendría la autoridad administrativa, en este caso comisaría o defensoría de familia, de fijar esa custodia en cabeza de la persona que mejor garantice el derecho al niño. Ya si hay, digamos, una controversia entre ese padre o madre que dice, no, yo no estoy de acuerdo, pues ya sí pasaríamos a una instancia, porque entraría el juez de familia a revisar la actuación administrativa y confirmar, modificar o revocarla. Pero inicialmente las comisarías tienen esa facultad de fijar las custodias provisionales de los niños adolescentes. Tú tocas un tema muy interesante y es el tema de la competencia. Entendería entonces que
el concepto de patria potestad única y exclusivamente le compete a los jueces de familia. Sí, se adelanta ante los juzgados promiscuos municipales, en caso pues de que tengan, digamos, en el municipio no haya circuito, ¿cierto? Sino directamente pues en el juzgado de familia. ¿Y cuál es el papel que cumple en todo este escenario bienestar familiar? Bueno, es importante, las comisarías hacemos parte del Sistema Nacional de Bienestar Familiar. Sin embargo, las comisarías de familia, donde no hay defensorías o no está el ICBF, tenemos las funciones, atribuidas las funciones de las defensorías a través de una competencia que la competencia subsidiaria, ¿cierto? Nosotros asumimos esa competencia de los defensores, por eso tenemos la facultad de fijar custodias o presentar ya en un caso de que sea petición de parte las demandas para privación de la patria potestad. Dora, cuando uno empieza a hablar de este tema de custodias, de este tema de patria potestad, yo vuelvo y me retraigo mucho al tema constitucional que trae con ello la progenitura responsable. En Colombia somos responsables para tener hijos, dentro de tu experiencia. Dentro de mi experiencia, yo diría que nos falta mucho para alcanzar, digamos, un porcentaje que realmente sea gratificante y decir que estamos siendo responsables con nuestros hijos. Porque es muy triste, y lo digo desde mi profesión, desde mi rol de madre, que tengo que retirar niños por situaciones que uno dice, pues, ¿cómo es posible que una madre o un padre permita que su hijo sea expuesto a situaciones de abuso o que su padre esté cometiendo un delito y permita que su hijo haga parte de esa comisión de ese delito, exponiéndolo a que quizás caigan las drogas o que se vea incurso en un delito por tráfico y porte de estupefacientes? También cuando retiramos los niños y tenemos que llevarlos al medio institucional, que es el ICBF quien nos da esos cupos, y ver esa cantidad de niños y niñas que están ahí, ¿cierto? Al cuidado de terceras personas y del Estado, porque no hubo un padre y una madre que ejerciera su rol como correspondía. Por eso, cuando sale la ley 1098 trae ese principio de corresponsabilidad y dice el Estado, la sociedad y la familia, ¿cierto? En este caso, si no hay una familia, ¿qué pasa? Entra el Estado a asumir ese rol de cuidador y protector de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Y ahí es donde venía yo también hablando un poco de la progenitura responsable, y es en el sentir de que si tú como mamá o como papá no hiciste lo correcto, que debemos asumir, y este es un mensaje también para todos nuestros televidentes, para todas las personas que nos están viendo, tenemos que asumir que el tema de tener hijos tiene que desenvolverse dentro de un escenario de responsabilidad, porque de lo contrario va a ser una carga jurídica y patrimonial para el Estado. Porque finalmente cuando ustedes hacen un retiro de un niño, de una niña o de un adolescente, de un escenario no apto para su convivencia, si se le puede dar ese término, va a ir a dar a los hogares de paso de bienestar familiar, y esto va a generar pues obviamente un entorpecimiento, diría yo, dentro al tema financiero estatal. Entonces, cuando yo te escucho hablar de todo lo que estamos acá conversando, mi conclusión sería, nos falta para ser responsablemente padres en Colombia, y yo me atrevería a decir que en todo el mundo, porque la verdad no hay una educación fortalecida para ese tema. Desde la Comisaría de Hispania, ¿qué hacen para eso, Dora? Bueno, desde la Comisaría de Familia, nosotros contamos con un equipo psicosocial, esto es trabajo social, y la psicóloga, que hacen parte de ese buen trabajo en equipo que se debe adelantar con las familias del municipio de Hispania en cada uno de los procesos administrativos que tenemos. Se brinda acompañamiento en pautas de crianza, en buen trato. Teníamos también un programa con la finalidad de llegar a las comunidades con los diferentes temas. También, digamos, con el ICBF como parte del Sistema Nacional de Bienestar Familiar, también se cuentan con 2 programas donde podemos vincular a los niños y a las familias a atención terapéutica o atención psicosocial, que eso ayuda a fortalecer mucho, digamos, ese proceso que se esté realizando desde la Comisaría de Familia. Bueno,
Señores televidentes, yo creo que el día de hoy nos queda supremamente claro el tema de la diferencia entre custodia y patria potestad, pero yo también agregaría que tienen que ir entrelazados, porque cuando yo pierdo la patria potestad, pues definitivamente pierdo la custodia. ¿Sería así? Bueno, cuando tú pierdes la patria potestad, pues pierdes el ejercicio de unos derechos, ¿cierto? Sí. Frente a la administración de los bienes, pero no pierdes esa obligación legal que tienes frente a las obligaciones alimentarias. Cuota alimentaria. ¿Cierto? Sí. Sigues siendo responsable y tienes que seguir cumpliendo. De pronto, Lina, un puntico importante, yo sé que ya estamos cerrando, pero es importante que a veces, digamos, el padre que tiene la custodia cree que goza de mejor derecho frente al otro, ¿cierto? Y ocurren muchos casos que se presentan, ya sea la mamá o el papá que tenga la custodia y dice, yo quiero salir del país, pero es que él no me da el permiso, ¿cierto? Entonces, porque como él tiene ese derecho de patria potestad, a él se le debe solicitar la autorización para poder salir del país. ¿Por qué? Porque es un padre que aporta económicamente, se le garantiza el régimen de visitas, entonces tiene ese derecho de hacerlo. Si él no cumpliera con sus obligaciones, ella hubiese tenido que demandarlo, denunciarlo, pues posiblemente ya estaría privada y no tendría que pedir ningún permiso al señor o a la señora para poder salir del país. Bastante complejo. Yo creo que esos temas es un tema que familia tiene mucho de qué seguir. Aquí podríamos quedarnos 1 hora, 2 horas. No, y muchísimo más, Dora. Y además tú tan buena conversadora y tan conocedora del tema. Felicitaciones por Muchas eso. Gracias. Pues, finalmente así tiene que ser el rol del servidor público dentro de una comisaría de familia. Bueno, señores televidentes, a ustedes agradecerles por su permanencia acá en este nuevo episodio de Derecho y Bienestar. Recuerden que también pueden opinar sobre lo que quieran escuchar. Que tengan ustedes una feliz noche.